Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar una vez más aquí, delante de ti. Queremos conocerte más, queremos indagar más, Señor, en ti, Señor, en saber quién eres y lo que has hecho y lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Padre, derrama de tu Espíritu Santo en esta noche, derrama de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos oír tu palabra, que nos pueda ser revelada tu palabra en esta noche a nuestros corazones, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Hoy vamos a ver el tema 17. El tema 17 es la resurrección. ¿Tienen sus manuales ahí? Resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué es un tema tan importante? Es lo que distingue nuestra fe de cualquier otra fe. Todas las otras religiones que usted puede escuchar tienen cosas parecidas a la fe en Cristo. Tienen buenas enseñanzas. Yo de hecho he escuchado buenas máximas de otras religiones, buenas historias, buenos principios, cosas humanamente muy elevadas de moralidad, de ética, de gobierno sobre el cuerpo y sobre los sentidos, cosas buenas. Y si no hubiera cosas bonitas y cosas humanamente elevadas en esas religiones, pues no tendrían adeptos, ¿no es así? ¿Verdad? En el budismo se enseñan cosas aparentemente muy bonitas y buenos principios, pero desgraciadamente son nada más eso, buenos principios y buenas enseñanzas, buenas máximas del hombre, pero que no te pueden salvar. Porque el problema del hombre, ¿cuál es? Es uno, que el hombre está separado de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y el pecado no puede ser vencido por el hombre, por la carne. Las buenas obras, la moralidad, la ética, la filosofía, indagar en las cosas de la ciencia, no te pueden salvar. De hecho, toda religión está basada en la superación del hombre. Y el hombre está en el centro de cualquier filosofía o religión. Pero la fe cristiana se basa en el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para reconciliarnos con Dios. Cristo, Él no resucitó apenas. Cristo es la resurrección. Tenemos que entender bien esto. Él no fue el que nos dio las palabras de Dios. Él era la palabra de Dios. Amén. Así como Él es la palabra de Dios, Cristo es la resurrección. Jesús fue quien resucitó. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el entorno de esta palabra es la muerte de uno de los amigos del Señor, era Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, una llamada Marta y otra María. Y hay mucho que hablar de esta familia, pero era una familia que Jesús amaba, eran amigos de Jesús. Siempre que pasaba por Betania, Jesús quería estar con ellos. Y un día estaba cerca de Betania y le mandan decir, aquel Lázaro, a tu amigo al que amas, está muy enfermo. Dicen que venga rápido para que estés con él. Sabían que si Jesús llegaba no pasaría nada porque Jesús sanaba a los enfermos, eso ya lo sabían. Pero Jesús se detiene de propósito un tiempo allí. Y después que llega, le es avisado que ya tiene 4 días que murió Lázaro. Y la primera que sale a encontrarlo es Marta y le dice, Señor, en el versículo 20 de Juan 11, dice, Señor, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y esto nos hace ver algo. Los judíos creían en la resurrección de los justos. El tema de la resurrección de los justos fue un tema que siempre estuvo en Israel.
que los justos resucitarían. Pero Marta, quiero que tú entiendas que aún tiene un entendimiento velado de quién es Jesús hasta este momento. Él lo ve como alguien que viene de Dios, que sana a las personas, pero no entiende que aquel que está allí es la propia vida, es la propia resurrección. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta dice, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Pero ahí Jesús le hace la aclaración, y esto es el evangelio. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ninguna religión puede salvar, porque ninguno de los profetas o de los maestros o de los que enseñaron esas religiones, ninguno de ellos ha resucitado de los muertos. Todos ellos murieron en sus delitos y sus pecados. Sus enseñanzas, sus filosofías no fueron capaces de liberarlos del azote del pecado, que es la muerte. La palabra dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, ¿por qué esas religiones no salvan? Porque en realidad esas religiones no han podido ni siquiera salvar a los que inventaron esas religiones. Murieron por causa de sus pecados. Pero Cristo no es una religión, Cristo es la resurrección. Es la respuesta al problema del hombre. El problema del hombre es la muerte, que el hombre está separado de Dios. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Porque a pesar de que sabemos que Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a morir. Pero Lázaro no va a morir eternamente, porque todos los que creen en Cristo resucitarán y tendrán vida eterna. Y la vida eterna es estar con el Padre, es estar con Dios, es ser reconciliado con Dios. Cuando Jesús le dice estas palabras a Marta, Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Cuando creemos que Él es la resurrección, estamos declarando que Él es el Cristo, el que vino a resolver el problema de Satanás, del pecado y de la muerte. Entonces Jesús fue allí, María le encuentra y llora. Jesús tiene compasión, es conmovido por Lázaro y va allí, y en el momento que quitan la piedra, dice la palabra en el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Yo he escuchado este tema, yo he escuchado este pasaje siendo hablado muchas veces acerca de la resurrección de Lázaro. Y han hablado que las vendas significan esto, que las ataduras de Lázaro significan lo otro. Pero lo importante de este pasaje es que Jesús resucitó a Lázaro como una señal de que Él era el Cristo, de que Él era la propia resurrección. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Por qué creyeron en Él? Porque solamente el Cristo tiene poder, tiene potestad sobre la muerte. Él es la resurrección. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tenía las llaves de la muerte y del infierno? Satanás tenía las llaves de la muerte. La palabra dice en Hebreos 2:15, librar a todos que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Y Él le quitó las llaves a Satanás de la muerte y del Hades. 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Pero vamos a buscar este pasaje de 1 Corintios 15 y vamos a leer el versículo 13, que también es importante. 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él murió en la cruz por nuestros pecados, y la última enseñanza hablamos de la cruz, amén. Hablamos de la obra de la cruz, fue la obra del Cristo, morir por nuestros pecados. Pero si Él solamente hubiera muerto por nuestros pecados, pero no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, dice la palabra de Dios. Porque en vano creeríamos, estaríamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero la palabra dice que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó conforme a las Escrituras. ¿Por qué lo hizo al tercer día? Porque Cristo tenía que durar 3 días en los infiernos, en el Hades. 1 Corintios 15, versículo 20 y 21 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Muchos pensamos en algún momento: ¿por qué el Señor juzgó a toda la humanidad por la actitud de un hombre, de Adán? ¿Por qué por el pecado de Adán yo fui engendrado en maldición? Y simplemente son las reglas de Dios. Por un hombre entró el pecado, pero Dios en su sabiduría absoluta, Él decidió que también por un hombre entrara la resurrección, la vida. Y Cristo es las primicias de los que han dormido. Todos los que estamos en Cristo el día de hoy, si morimos, vamos a estar muertos un rato, pero nada más un rato. Porque en el día de la última trompeta, de la cual habla 1 Tesalonicenses, en su último capítulo, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a resucitar. Están durmiendo solamente. Están a la espera de la segunda venida del Señor. Romanos 6, versículo 9 al 10 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Entonces Cristo, cuando murió, hizo que el pecado muriera en ti. No sé si tú entiendes esto. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Él lo que estaba haciendo era matar el pecado en tu vida. Y cuando Él resucitó, Él te hizo resucitar sin pecado. Una nueva criatura, una nueva creación. Por eso Él tenía que resucitar. La obra no estaría completa si Él no hubiera resucitado. 2 Corintios 13, versículo 4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y el día que resucitemos, Pablo habló mucho de eso, hablaba de la esperanza, y la esperanza es la resurrección entre los muertos. Pero no solamente de resucitar, sino de haber terminado con el acoso del pecado. Dice la palabra en Hebreos: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El día que hayamos resucitado, el pecado no nos va a asediar más. Amén. Habremos resucitado. Jesús cumple la obra del Cristo con la resurrección. Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Amén. Esa era la obra del Cristo profetizada en todo el Antiguo Testamento. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dios le resucitó por medio del poder del Espíritu Santo. Dios le resucitó. Fue la obra del Padre en la vida de Cristo Jesús. Hebreos 2, versículo 14, un versículo que ya conocemos mucho. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de la humanidad, y los hijos está hablando de todos nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Con la resurrección, Jesús destruyó el imperio de la muerte.
Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, que si los sabios, los poderosos de este siglo hubieran entendido este misterio, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Porque en la resurrección, en la muerte y resurrección de Cristo fue la derrota y la destrucción del imperio satánico sobre la humanidad. Amén. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la declaración divina de que Jesús es su Hijo, de que Jesús es el Cristo. Es la señal más grande que Jesús tiene sobre su vida. La resurrección de entre los muertos fue el sello que Dios le dio. Este es mi Hijo. Venció a la muerte. Ningún hombre pudo vencer a la muerte. Y alguien pensará, bueno, y cuando Elías resucitó a aquel niño, ¿se acuerdan? Hermanos, ese niño un día murió también. Cristo es las primicias de la resurrección. Él está vivo hasta el día de hoy, con un cuerpo glorificado, sentado a la diestra del Padre. ¿Estamos? Hebreos 7 del 16 al 17. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todos los sacerdotes, como ya lo hemos explicado, ellos entraban y ofrecían sacrificios, sangre, por sus pecados y por los pecados del pueblo, ¿verdad? Y lo hacían continuamente. Pero los pecados en realidad eran perdonados, pero no eran quitados, eran cubiertos en realidad con la sangre. Lo explicamos cuando hablamos del arca del pacto. Pero todos ellos morían y dejaban sus vestiduras sacerdotales como herencia para sus hijos, que iban a seguir ejerciendo el sacerdocio. Y en Hebreos, el escritor de Hebreos está declarando lo siguiente: Cristo no viene de la tribu de Leví, no es sacerdote según el orden de Aarón y de la familia de Leví, sino que es sacerdote según otro orden, el orden de Melquisedec. Y hemos hablado un poco de esto. Y cómo es que Dios atestiguó que Él era el sumo sacerdote, no constituido, dice aquí, conforme a la ley del mandamiento. Hablaba de la ley de los sacerdotes según el orden de Aarón y de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Cuando Él resucitó al tercer día, estaba declarando: yo soy el sacerdote eterno, y el sacrificio que hice una vez es eterno. Ya no se necesita otro sacrificio, porque yo resucité de entre los muertos. Gloria al Señor. 1 Corintios 15, versículos 17 al 19 dice: y si Cristo no resucitó, porque Pablo está aquí disertando acerca de los que decían, es que no hay resurrección entre los muertos. Había una secta, había una línea judía que no creía en la resurrección entre los muertos. Y Pablo está diciendo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea que un Cristo que murió nada más, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, tendríamos una religión vana, una religión más, con buenos principios, con buenas enseñanzas, con buenas historias. Pero dice aquí la palabra: seríamos los más dignos de conmiseración. Pero sabemos que no es así. Él resucitó. ¿Cuáles son las bendiciones dadas con la resurrección? Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esas son parte de las bendiciones que nos son dadas con la resurrección, que Jesús es el juez que va a juzgar al mundo con justicia. La palabra habla del tribunal de Cristo, y el que Dios ha designado para ser el juez es aquel que fue levantado de entre los muertos. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la bendición, que somos justificados.
Somos justificados en Cristo, en su resurrección fuimos justificados. Y es algo que necesitamos ahondar, que necesitamos profundizarnos, necesitamos sumergirnos aún más, entender que cuando Cristo resucitó, yo fui hecho justo. Es algo que a veces yo todavía no me la creo, no me la alcanzo a creer, que Dios me ve justo. Él resucitó y Dios dice, Él acabó con el pecado de Fabián. Y cuando resucitó, hizo vivir eternamente a Fabián por la fe que es en Cristo. Y ahora Fabián es justo porque mi hijo Jesús resucitó. Fuimos justificados. Romanos 5 del 9 al 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados por en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, o salvos por su resurrección. Si fuimos salvos, nuestros pecados fueron perdonados cuando Él murió, ahora seremos todavía más salvos por su resurrección. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí está diciéndonos la palabra que el mismo Espíritu Santo que resucitó, que tuvo el poder para levantar un cuerpo muerto. Recuerda, a Jesús le vaciaron la sangre, le abrieron el costado y totalmente se desangró. Entonces era un cuerpo muerto sin siquiera el líquido vital para la vida. Así es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, así es el poder de Dios. Que aún sin tener siquiera los elementos para poder dar un electroshock y resucitarlo, pasaron 3 días, era imposible. Ese Espíritu que resucitó a Cristo vive en mí. Y la promesa es que ese Espíritu me va a levantar a mí también de entre los muertos. Un día, si el Señor no viene antes, que yo espero que sí, pero yo voy a morir si el Señor no viene antes. Pero yo tengo esa esperanza. Los gusanos no. Ya ves que hay un dicho aquí en México, ¿no? ¿Cómo dicen? Estos ojos que se van a comer los gusanos, algo así dicen las personas, ¿no? Pues no, mis hermanos. Si se lo comen lo van a tener que devolver. Porque yo voy a resucitar, porque tengo una fe en Cristo. Y el Espíritu que le resucitó a Él, me va a resucitar a mí. Y le voy a ver. Espero no morir, espero que venga antes. Amén. Y por eso vamos a hacer la evangelización mundial. Para que Él ya venga. Ya no aguantamos este mundo podrido. Queremos llenar el mundo con el Evangelio. Amén. 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Colosenses 2, del 12 al 13. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es morir a la carne, morir al mundo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Eso es lo que anunciamos en el bautismo. En el bautismo estamos diciendo que también aceptamos la cruz, porque la cruz fue el bautismo de Jesús, un bautismo de muerte. Los que se van a bautizar están declarando esto: yo estoy siendo crucificado con Cristo, yo estoy siendo sepultado así como fue sepultado, pero al salir de las aguas estamos declarando lo que pasó al tercer día. Él resucitó y yo también resucito a una nueva vida. Ahora resucito en justicia, resucito en poder, resucito en una vida nueva. Primera de Pedro capítulo 1, 21. Perdón, me pasé uno, ¿verdad? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué fue lo que sucedió en la resurrección? Dios nos hizo renacer
para una esperanza viva. 1 Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, cuando vemos hacia la resurrección, cuando vemos hacia aquel tercer día, aquel domingo en la mañana, cuando la piedra fue removida por un ángel y cuando el Señor de gloria fue resucitado, nuestra fe y nuestra esperanza es en Dios. ¿Cuál es nuestra fe y nuestra esperanza? Que aquel problema fundamental, el más grande problema que teníamos, que era que estábamos condenados a morir por nuestro pecado y estar sujetos toda la vida a Satanás, ahora Jesucristo ha destruido la potestad de Satanás, ha destruido la potestad del pecado, porque somos justos, y ahora nosotros no tenemos miedo de la muerte, porque resucitaremos en el día final y para una vida incorruptible, una vida eterna en Cristo Jesús, de gozo. Esa es la obra de la resurrección. La resurrección es el sello de Dios declarando que Jesús era el Cristo que había destruido el imperio de la muerte y tiene ahora las llaves de la muerte y del Hades. Y en Apocalipsis dice también que cuando el Señor, después del juicio del trono blanco, el Hades la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Gloria al Señor. Jesús, te damos gracias porque tú eres la resurrección y tú eres la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, va a vivir, Señor. Nosotros creemos que tú eres la resurrección y que el Espíritu que te resucitó ahora mora en nosotros, Señor, y también va a vivificar nuestros cuerpos en el poder de Cristo Jesús. Nuestra fe no es vana, nuestra fe no es como la fe de otras religiones. Ellos creen solamente en ideas y en conceptos y en filosofías y huecas sutilezas de hombres que con astucia emplean con artimañas, Señor, el error, Señor. Nosotros creemos en un evangelio vivo, porque tú resucitaste de entre los muertos. No fuiste un maestro solamente, no fuiste un gurú, no fuiste solamente un profeta, un buen hombre. Tú eres el Hijo de Dios que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció a Satanás y que nos has dado vida eternamente contigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos un aplauso, ¿no?